Hola a todos, bienvenidos sean un día más al canal de nuestro podcast Perspectivas de Jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en lo que es hoy la actualidad y lo que vemos, afrontamos en Ecuador. Tenemos aquí al lado aquí mío a mi acompañante, Dayana. Dayana, ¿cómo estás? Hello, bien. ¿Y tú? Yo muy bien, muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo para hacer esta entrevista. O bueno, mejor dicho, hablamos con una conversación sobre un tema algo importante que a la actualidad se vive, de la manera de ¿cómo la relación entre los padres influye en la educación y en la forma de ser de un niño? ¿Tú cómo crees que esto afecta tanto en la manera, por ejemplo, digamos, el rendimiento académico? ¿Cómo crees que tú lo afecta? Pues sí afecta bastante, ya que depende de la crianza y la participación que ponen los padres en sus hijos, va a afectar tanto depende mucho. Claro, o sea, yo también opino mucho de que entre un padre de que apoya o no apoya a su hijo es muy, afecta de manera muy positiva o negativa dependiendo de cómo sea. De hecho, se han hecho muchos estudios donde demuestran cómo entre un niño en que se le diga que bien hecho hijo o lo has logrado hijo, cambia de manera muy significativa las calificaciones, la manera en que los obtiene. Por ejemplo, un estudio había mencionado que entre un grupo de 100 niños lo dividieron a la mitad. En un grupo se los dijeron que mencionaron sobre qué grande por tu esfuerzo, o sea, cuando ellos cumplían una meta o lograban algo, decían buen trabajo bien realizado. Mientras que el otro grupo les decían que cuando realizaban una tarea bien, les decían que eras muy inteligente. ¿Ok? Y esto cuestionó dos métodos. En el grupo A, donde teníamos que decían que se esforzaran, estas personas sí tenían un buen rendimiento académico y todo lo demás. Y también otra cosa es que cuando ellos tenían una mala nota, no la ocultaban. A diferencia en el grupo B, que esta sí lo ocultaban. Esto, ¿por qué dedujeron que pasaba esto? Porque los estudiantes tenían en sí la teoría de que ellos al ser tan inteligentes, sí o sí tenían que sacar buenas notas. Esto te pone a pensar de cómo esto influye bastante en cómo se siente el niño, de cómo al haberlo puesto en que él es inteligente y que tiene que siempre tener un 100 perfecto, un 10% siempre, como que afecta de manera mucho a lo que es cómo él se siente, sino que sí o sí tiene que saber afrontar cada situación y que no puede fallar. Claro, por ejemplo, la mayoría de padres tienen la perspectiva de que la única obligación o deber de un niño es el estudio. Y eso influye bastante y tienen esa presión constante, estrés y ansiedad en el colegio, lo que puede afectar mentalmente. Entonces tienen esa perspectiva, es el que no, debo sacar buenas notas, se la matan estudiando, todo, aunque sea un 8 un 7 se estresa bastante porque tiene ese pensar de que tener, para que sus padres estén orgullosos, porque de chiquito dicen, solo tienes que estudiar, nada tienes que hacer, solo tienes que hacer tus tareas. Y tanto un estudiante, pongámosle, un estudiante perfecto, un regular y malo. Tanto el estudiante perfecto que saca puros 10 puede parecer que está bien, puede tener padres que lo apoyen o también que tienen ese constante pensar de que solo debe sacar 10 para tener un futuro brillante. El regular tiene un problema leve que es que tiene que sacar 10 o 9, pero un 8 es una nota muy insignificante, lo cual quiere que sus padres se sientan orgullosos o sacar en algo. Y los que sacan baja nota, eso puede también influir dependiendo de su comportamiento o porque no se esfuerza. Pero esto afecta dependiendo cómo los padres lo educaron y qué pensamientos les influyen en ellos. Claro, o sea, es mucho dependiendo de cómo un hijo se sienta, dependiendo de cómo vaya a progresar en la vida. Ahora hablemos sigamos hablando de esta perspectiva de los padres. Eh, Últimamente hay muchos casos de delincuencia, te has dado cuenta, ¿verdad? Tienen demasiado mucho. Más que todo en los sectores de Guayaquil, Quito o Manabí incluso, ¿no? Tenemos pandillas como son los choneros, los lobos. Y la verdad que salir a las calles es como chuta, rezar cada día de que no nos pase nada. Entonces, eso. Pero si algo se ha visto muy diferente en la mente, en la actualidad, se ve muy diferente cómo los jóvenes, ahora hay demasiados jóvenes que son delincuentes, a diferencia como eran antes. Pero Bastante. esta tasa ha sido demasiado alta, pero muy, muy alta, ¿verdad? Ya. Esto mayormente
como dicen algunos adultos, los jóvenes buscan como el camino más fácil. Eso influye mucho en la crianza y en qué camino eligieron. Por ejemplo, en algunas noticias que he escuchado, algunos estudiantes se meten en el camino como fácil para conseguir dinero, tanto para su bienestar o el bienestar de alguien querido. En cambio, otros eligieron ese camino porque les convenía o porque no querían estudiar ni trabajar y solo querían lastimar a alguien, solo por su bienestar y no les importan las consecuencias de todo eso. Claro, o sea, es como tú dices, un camino fácil, como que los estudiantes quieren que todo sea regalado, no quieren trabajar o tienen el deseo nomás de, ah, mira, soy delincuente, dinero fácil, viene, va. Y o sea, es algo que sí afronta mucho la sociedad, o sea, y al final últimamente, entre estudiar y no estudiar, la mayoría elige no hacerlo. Pero claro, también hay otro grupo que sí lo elige, pero también hay otra gran parte que se ha vuelto delincuente porque mismo por los beneficios que según ellos puede llegar a ofrecer a una mala vida, malos pasos, malos caminos. También depende de la economía. Algunos eligen esa vida porque no tienen los recursos para meterse a un estudio. Por ejemplo, creo que no hace mucho hubo un caso de un chico de 15 años, creo que fue, que mató, le habían pagado para que mate a un militar en un restaurante y fue y le disparó y salió. Y lo agarraron porque él era niño y entonces recién era nuevo. Y como tú dices, él lo había hecho, pero por dinero, porque le habían ofrecido que, oye, tú tal, puedes acabar con esto, desaparecelo del mapa. Claro, Claro, esa eso. es la pregunta. ¿Dónde estaban sus padres? O sea, ¿por qué tuvo ese pensar? ¿Por qué lo eligió la elección rápida? O sea, ya tenía la idea de que no se consigue el dinero fácil. También depende que los padres que no lo criaron bien o cómo, o sea, ¿por qué se meten en Dios? O sea, claro, o sea, ahí viene el punto importante por el que queremos tratar de hablar de cómo esto puede llegar a afectar a lo que es las relaciones interpersonales con los familiares o con los padres. Como si los padres a no darles una buena orientación o eh, se podría decir, un buen camino en la vida puede llegar a lo que son, de los hijos pueden llegar a ser desastrosos, pueden realizar desgracias o etc., la verdad. Claro. Ahora, aparte de la delincuencia, también la crianza afecta en el comportamiento, pensar y personalidad del niño. Por ejemplo, no solo la delincuencia, sino también que se meten en drogas o malos caminos, o hasta narcotraficantes. O también vender cosas ilegales a los más pequeños, influir. Y no solo eso, sino aparte de lo que hablamos hace rato, también, como le dije, la crianza, si tú, aunque tengas mucha plata o no, si tú lo mimas mucho a tu hijo o lo consientes tanto y no le muestras las consecuencias malas, no les das unas lecciones de vida, eso puede afectar en la personalidad y volverse como rebelde, violencia, puede afectar tanto a sus compañeros o personas o hacer malas, elegir el camino como más fácil. Claro. Pero nos hemos centrado mucho en ir directo al grano de, por ejemplo, de la educación o de la delincuencia o etc. Pero nos hemos olvidado del punto más importante, del ambiente emocional en la casa, ¿sí o qué? Sí, el ambiente emocional o el del hogar debe estar estable, ya que si hay peleas constantes, violencia o discusiones, esto también afecta al niño. Lo afecta porque no hay un ambiente seguro, no hay un ambiente estable que pueda darle al niño una buena vida. Exacto, y eso a veces es un tema que se subestima mucho, pero que es un factor muy fuerte, ya que influye directamente al desarrollo del niño. Por ejemplo, cuando los padres tienen una relación estable con respeto y comunicación y apoyo, el niño lo siente aunque no se lo diga. Ya que Claro, una casa que es así tranquila, normal, donde no hay peleas, el niño lo puede sentir, sabe que no hay problemas, a diferencia de que cuando hay problemas, un niño llega a sentirlo. claro, si hay peleas constantes, el niño vive en terror cada día, lo cual va al colegio y es como una distracción para él. Y cuando llega a la casa, ya sabe la rutina, ya sabe y tiene que esconderse porque, oh no, va a pasar esto, golpes, peleas o discusiones. Lo cual también puede influir en bajas calificaciones o ya no querer ir al colegio. Incluso esto llega a afectarse en su concentración, ya que un niño que vive dentro de lo que es un ambiente lleno de gritos, discusiones,
o estrés entre los padres, puede generar problemas para concentrarse en la escuela. Y esto no es porque no quiera, sino porque emocionalmente está en alerta ya que su cerebro está acostumbrado a lo que es este ambiente lleno de gritos, discusiones o estrés. Y el niño se siente emocionalmente distraído o fuera de lugar. Claro, por ejemplo, ¿cómo le digo un ejemplo? Bueno, exactamente, también depende de, en padres, también como hay casos, los he escuchado como padres primerizos o jóvenes, que también no tienen como ese pensar y tienen el hijo y ya pues como no lo querían o pasó algún problema, no le dan la vida o la educación correcta, lo cual puede haber discusiones o algo así y el ambiente está pesado. Claro. Y esto básicamente quiere decir que la relación de padres no solo afecta lo que el niño piensa, Ah, sino cómo se comporta y se relaciona con el mundo. eso Y algo muy también. importante es que, por ejemplo, que los padres no discutan. Que los padres no discutan es imposible, ¿verdad? Cada persona tiene su desacuerdo, ¿verdad? Claro, no son perfectos nadie, Claro, pero también tienen que tener cuidado en lo que dicen y el frente del niño. nadie es perfecto al final del día. Pero lo importante es cómo discuten o cómo se comunican. O, por ejemplo, si se piden disculpas o si se escuchan. Ya, Eso el niño lo, esa es la cuestión. y lo aprende, sabe cómo tratar de esa situación. Claro, pero hay padres que se disculpan pero victimándose. Ese no está, esto está bien. Hay padres que se disculpan pero victimizan y echan como la culpa directamente al hijo. Lo cual, eso es importante, un ambiente estable y que el padre también, tanto como el niño y como el padre deben aceptar sus errores. Como que no, perdóname también esto y para mejorar la relación entre padre e hijo y que el ambiente cambie. Claro. Pero también otro punto también muy importante es, por ejemplo, cómo la educación de los hijos depende de cómo exista una coherencia entre los padres o cómo ellos se lleven. Por ejemplo, en simples palabras, la coherencia en la crianza. Cuando los padres se llevan bien, es más fácil que se pongan de acuerdo en, por ejemplo, diferentes tipos de temas, reglas, horarios, límites o permisos. Por ejemplo, si le dices a tu hijo, puedes ir a tal parte, pero llega a tal hora. Puedes ir a tal parte, pero ve Eso, haciendo esto. sobreprotector un poco. Ujú. Eso es lo malo. Lo Ajá, malo de eso, que un padre sobreprotector y aparte que no lo acepta, puede generar en su hijo miedo. Miedo o fracaso de lo que le pase en el futuro y miedo que vaya a vivir ya a un lugar solo. Imagínate que ya vaya a un lugar solo. Tiene que aprender todo de nuevo porque dice que la educación que le dio está bien, pero no sabe desarrollarse en una comunidad porque tiene límite o no lo dejan salir a partes mayormente. Y tiene que ser constante a la hora que está porque si no, hay un castigo o una retada. claro, pero a veces cuando los padres tienen un conflicto pasan cosas contrarias. Por ejemplo, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y al final el niño termina confundido. Un ejemplo de esto, digamos, por ejemplo, un ejemplo muy clásico que suele pasar o que también me ha pasado a mí, por ejemplo, con mis padres. Es como, por ejemplo, mamá, ¿me das permiso para ir a tal lugar? No sé, pregúntale a tu padre. Y tu padre te dice, no sé, pregúntale a tu madre. Y ahí como que se vuelve un círculo vicioso entre los dos y al final tienes que decir, mi mamá ya me mandó a preguntarle a ti si me dabas permiso. ¿Y qué dice ella? Me mandó a preguntarte. O sea, es como que existe ese lío, ese dilema. Bueno, o sea, sí, en algunos casos de padres, sí, sí pasa eso. También hay otros que, por ejemplo, mm, ¿cómo te lo digo? No puede, hay unos padres que son, siempre va a haber un padre y una madre que es más o menos estricto, ¿verdad? Uno que es Exacto. más estricto y uno que es Uno menos. más mente abierta y otro más cerrado. Exacto. Y por ejemplo, digamos, en tal caso, tu mamá es demasiado, no digamos abusiva, sino digámosles es más de mente cerrada. Digamos, no Sí. quiere usar tu celular un rato, digamos, en un día. Y te dice, no puedo usar el teléfono antes de dormir porque te afecta el sueño. Y le dices, pero mamá, solo un ratito. No, y punto. Mientras que suele haber casos de otros padres que dice, por ejemplo, le preguntas, para evitar peleas o evitar conflictos con el hijo, un padre, por ejemplo, te puede decir, bueno, está bien, pero solo un ratito y después te vas a dormir. Para evitar un conflicto, como que suelen decir eso. Pero como te digo, hay dos puntos de vista. El que es directo dice, no, ándate a dormir. Mientras el otro dice, bueno, está bien, pero solo un ratito y después a dormir.
Es como que le da opción de que él, el de que lo hace elegir, le da opción para que vea y que se acostumbre el horario. En cambio, entiendo que hay padres que hay directos, por ejemplo, la mía, que es directa ella, pero sí una causa porque es debería como que mejor te hago elegir y tú ves la consecuencia de esto, ya que si a mí me dijera como más tranquila y te me da la elección, yo digo, no, ya son como las 9, 10 de la noche, es muy tarde, y yo misma dejo el celular y ahí uno se acuesta a dormir, para que ya vean las consecuencias del horario también. Sí, por ejemplo, ahí es cuando yo quería decirte que cuando un niño comienza a probar límites, Claro, quiere hacer caso, comienza a probar límites. O sea, ¿hasta qué punto puedo llegar haciendo esto? Y ahí comienza, por ejemplo, digamos, un caso de que está hablando, de usar el lo bueno, uso, me voy a acostar es a las 10 lo uso hasta las 11 digo, no pasó nada, mi mamá no me dijo nada, no se dio cuenta. Después comienzas 11, 11:30, 12 y al final terminas llegar hasta el mismo pelo, ¿verdad? claro, uno de niño o más joven pasado por eso, ¿no? Ya, como que, no me hice nada, voy a seguir de largo. Por ejemplo, yo en la actualidad, digamos, hace unos días, y yo estaba con sueño, pero quería seguir viendo videos y a las 9, cerca de las 10. Y ella me dijo, va, tienes que hacer tales cosas mañanas, descansarás temprano. Y digo, ok, ya me voy a descansar. Se va a dormir. Yo voy a la cocina, todo veo que ya se fue a dormir. Y yo veo son las 10, ya cerca de las 11. Y digo, chito, no me di cuenta de la hora. Yo ya vi que ya tenía sueño y que de verdad tengo que hacer algunas cosas mañanas o ya para que sea el día siguiente, yo dejo el celular y me voy de una a dormir porque ya, como ya hace una hora, yo ya estaba cansada. Ahí pongo el límite y yo ya veo la hora que es y yo ya me voy a acostar. Claro, o sea, más que todo es eso. Y, o sea, hablando también de ese mismo tema, no es que el niño en sí sea rebelde o sea malo. Llega a existir lo que es un punto en que los mensajes no son del todo claros. Lo que el niño necesita más que todo es una estructura, límites y coherencia. Para que cada padre, cuando cada padre llega a actuar, por ejemplo, separado, como te dije, un padre te dice esto y el otro te dice el otro, el niño se adapta a eso y empieza a comportarse de una manera diferente según con quién esté este. Por ejemplo, si te dice, dijo, mi papá es más flexible que mi mamá, entonces mejor le pido a mi papá porque es más flexible. Y ya comienza a probar límites hasta cuánto se puede llegar, ya que el papá es más flexible que la mamá. Mm, sí, pero también tiene un punto que ver eso. Hay padres tanto estrictos o como relajados, tanto viceversa. Por ejemplo, en mi caso, de lo que yo he convivido con mi padre, cuando yo he estado con él, como que yo le pido algo como que sí, a veces como sí y no, mitad, mitad. Pero si yo le pido a mi mamá, es como no, porque ya te compré, o porque debo hacer algo bueno para yo ganármelo. Mi papá también, pero depende. Por ejemplo, yo como mis padres están pues, separados, hay ventaja, pero me doy cuenta cómo se desarrolla cada uno. Por ejemplo, mi papá es como más abierto. Me da opciones, pero también me dice lo que pasa. Claro, como te digo un dicho, bueno, no un dicho, sino básicamente como estaba diciéndote, que el niño también puede llegar a este punto a manipular, claro, sin hacerte énfasis de que llegues a manipular a tu papá o algo así, no, sin querer. No No, sé, a lo mejor tú lo manipulas o yo no me entero. no, yo manipular a mis padres no, en cambio, yo sí que... Ya, entonces, te digo, de un niño puede llegar a aprender a manipular, como por ejemplo, si, como estás diciendo, si con mamá no puedo, tal vez con papá sí pueda. Pero esto no solo ocurre con los padres, sino también llega a repercutir en lo que es la escuela, ya que comienzan a ver que pueden tener una falta de límites, una impulsividad, no seguir las reglas más que todo, y conflictos con compañeros, ya que se verán más desafiantes. Y como decían muchos las escuelas, o como nos llegaron a decir, todo lo que aprenden viene del hogar, no de la escuela. Pero también depende de la atención que reciben de sus padres. Ya que hablamos de este tema sobre esto, más que todo, sobre cómo un niño se comporta, hablemos sobre si está bien corregir o no corregir al niño. Por ejemplo, es un debate que al menos actualmente es muy controversial, ¿verdad? Porque yo te digo, muchas veces yo he llegado a ver niños que son demasiado revoltosos
y por lo que hacen por un juguete o por algo que no es. Ay, es un dolor de cabeza ver eso sin hacer nada. Ajá, claro. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, o sea, sin hacer énfasis que lleguemos a estar viejos o algo así. eh, Antes se dice, tienes que ser mano dura con tu hijo para que Ah, aprenda, ¿verdad? pero no tanto. Es como que nosotros, que tuvimos una crianza diferente que los niños de ahorita, los 25, 2011, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he visto casos, hasta tengo familiares, niños chiquitos, que en mi familia hay más pequeños que adultos. He visto que no le dan el celular, o no celular, sino que salen y si no le dan justo lo que quieren, como un helado o un dulce, se pueden a chillar, o sea, cómo se pelean, alejan todo, y la madre no hace nada y trata de calmarlo, pero de otra forma diferente. Y yo me pongo a pensar, eso ya es demasiado malcriadez. Yo, si hubiera hecho eso en mi tiempo, yo cuando era más chiquita, si hubiera hecho eso, mamá, yo me hubiera rentado o me hubiera dicho como más escondidas. Pero me doy cuenta que los de día, hoy los padres, algunos, es como que para tranquilizar le dan el celular. O si no le dicen, no te preocupes, tú yo de lo que quieras, pero tranquilízate. O como casi no los retan, lo amenazan un poco, pero siguen teniendo ese comportamiento rebelde y malcriado. Ahí sí, no quiero decir mano dura. En tiempos de antes piensan que eso es una buena educación, pero tiene consecuencias. Sino que corregirlo en unos aspectos, como que darles una lección de vida. No puedes conseguir algunas cosas, pero aprende. Entonces sí, aquí viene el punto, que corregir no significa gritar, ni humillar, ni ser duro todo Y el tiempo, pegar no. sino es corregir es más que todo guiar, enseñar y explicar y dar límites sanos entre el hijo. No, Como te digo, hay niños que crecen en hogares donde nadie los corrige por miedo a que el niño se enoje o se frustre y comienza a hacer un berrinche y un berrinche más grande. Y ahí también viene otro tema que hablamos no hace mucho sobre la manipulación, que te preguntaba si tú manipulabas a tu papá alguna vez o alguna vez a tu mamá. Entonces, y, sí, y entonces, si desde ese niño tiene dificultades, porque en la vida hay reglas y hay límites, ¿verdad? sí, Y esos límites tienen consecuencias y eso, ¿verdad? Pero también existe otro extremo contrario, donde los hogares, donde todo es un regaño, y eso también es malo, ¿verdad? También puede hacer que el niño crezca con miedo, inseguridad o baja autoestima. exacto. De tanto regaño, tienes en ese constar de que, ay, no puedo recibir nada, no puedo hacer nada, si hago aunque sea lo más mínimo error, me van a retar, me van a regañar, si hago mal o saco mal o rompo algo, o sea, algo mínimo tan pequeño y significante que pasa para como que, ah, tranquilo, no te preocupes, él tiene un constante miedo porque sabe que lo van a regañar. Está mal y no va a recibir nada. O también de que no puedo recibir nada a cambio porque no ha hecho nada, como que está bien para ayudar a las personas. Claro, o sea, eso también es otro punto muy importante. Por eso es importante mucho lo que es el equilibrio, ¿verdad? Entre dar correcciones breves y claras y con calma. Por ejemplo, lo que hiciste estuvo mal porque lastimas a otro. Tal vez si para después puedas hacer esto o hacer esto o aquello. Los niños aprenden más cuando las cosas se les explica directamente sobre cómo mejorar, no cuando se los castiga con algo de una manera dura. No, exactamente. En estudios que he escuchado, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Las pedagógicas que tratan a niños, hablan de que la educación, cuando un niño está llorando o quiere algo, háblales tranquilos, de que está mal que hagas esto, explicarles con objetos, ejemplos, de que cómo puede llegar a lo que quiere, por ejemplo, si quiere algo, pero no con berrinches, sino de otra forma y más educadamente, y cómo recibir cosas, pero con acciones. Claro, y o sea, ahí es donde te digo que necesita haber un equilibrio sobre cómo mejorar y cómo no. Y otra vez hablando sobre la relación entre los padres, si papá corrige de una forma y mamá de otra, el niño recibe mensajes diferentes. Y la pregunta aquí que se hace es, no es solo si corregimos, sino también si corregimos igual. O sea, en si entre un padre corrige de una manera y la madre corrige de otra. Tal vez, como ya te mencioné, un padre llega a ser incluso más flexible y tal vez para evitar problemas no haga nada. Mientras que la madre puede ser un todo total diferente, por Ya, decirte un en ejemplo. este caso de que uno corrige mal, otro corrige bien, eso también depende de la relación entre padres. Porque si son dos opuestos demasiados tantos que uno tiene ese pensar de que no, hay que corregirlo cada rato porque está haciendo mal y otro como que más calmado,
también afecta bastante. También tienen que, la relación de padres afecta mucho porque tienen que estar viendo como, mira, está haciendo esto, ¿qué tal si hacemos esto? Sí, mejor charlémosles. Y si están de acuerdo, ahí hablan con ellos y ahí solo tienen unas pocas reglas, ¿me entiendes? Y es como que ya, si yo hago eso, mi papá y mamá saben, está mal, todo eso, y no se confunde. Claro. Ahora hablemos un poco sobre, bueno, mencionamos también sobre las situaciones que llegan a pasar esto, ¿verdad? Situaciones en casos de la vida real. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo para que se pueda entender un poco lo que quiero decir. Un niño no quiere hacer su tarea y sus padres discuten entre ellos sobre cómo manejarlo. El niño observa, pero ambos se ponen de acuerdo y dicen, primero la tarea y luego puedes jugar. El niño aprende sobre la responsabilidad. Esto es un ejemplo claro de cómo el niño, si logra algo, alcanzará algo más. En este caso, si el niño termina su tarea, podrá ir a jugar, ¿verdad? Entonces, eso es una buena manera de enseñar a tu hijo de cómo si hace algo, será recompensado, se le dará algo. Pero sin olvidar que hacer sus deberes es una obligación que tiene que hacer y que no siempre se lo puede premiar. También hay que incluirle eso. Ya, si no llega a hacerlo, manera, hay que hablarles como que es algo importante para tu educación, ya que la educación y el estudio es muy importante para el futuro del niño. Hablarle de lo importante que es eso y cómo puede influir. Y si el niño no llegara a tener una duda o algo, también los padres, si ven que su hijo está por ejemplo, una materia le hace muy difícil, y justo tiene esa tarea de esa materia, y no tiene muchas dudas y todavía no entiende, con ayuda, ayúdenlo a resolverlo, no a hacerle la tarea. Explicarles cómo es, guiarlos y que él solito lo haga. Y ahí él aprende. Y si aún así no sigue aprendiendo, fácil. Que tenga extras clases con el profesor o si no, pagarle un profesor extra para que le explique mejor y tranquilo, ya que un ambiente que hay muchos estudiantes también es difícil, ¿no? Y una clase más personal, ahí aprende mejor. Y ahí aprende con la tarea y lo hace. Claro, mira, eso es un ejemplo de lo que es la vida escolar, ¿verdad? Y si ponemos otro ejemplo sobre, digamos, dentro del hogar, un niño hace una travesura y, digamos, esa travesura trata de que el niño rompió un objeto muy valioso y se está hecho triste, ¿verdad? Y el padre le dice, no deberías hacer eso. Y la madre dice, déjalo, es un niño, es normal que tenga mucha energía, tiene que desestresarse. Esto como resultado que puede llegar a generar, que el niño repite y repita, ¿verdad? Y que sabe que hacia el fin. Confusión y la verdad como que, no importa, bueno, Es como por ejemplo, que he visto mucho que un niño tiene un juguete y lo rompe y la mamá, y la mamá o papá no lo regaña y la otra persona le dice, déjalo, es un niño, se está divirtiendo y se dañó el juguete por eso. Pero yo estoy en ya. mi caso de que a mí, por ejemplo, cuando yo tenía juguetes y yo dañaba uno, a mí sí me castigaban o me retaban algo. Me decían, no, ¿por qué lo rompiste? Tienes que ser cuidadoso. Y ahí aprendí yo que tengo que ser cuidadoso con mis cosas. Pero en cambio, como te mencioné, en esta conducta de que si no se le dice nada a un niño, ¿cómo esto puede llegar a afectar, verdad? Claro, exactamente. Yo no recuerdo qué hacía con mis juguetes. Claro. Recuerdo bastante, aparte como yo tengo hermanas, se compartían todo, lo cual pasaba de una a otra. Dice, no, pues ya me jodí. Hablando de eso, Ahora, hablando de esos temas de hermanas, fuera de esto, ¿cómo crees que conllevan la relación entre criarlas a las tres? ¿cómo te digo? Bueno, en el proceso que tuvo mi mamá, por ejemplo, también la diferencia, mi hermana mayor creo que me lleva 7 8 años y la de media nos llevamos 2. ¿Ya? De lo que me contó mi mamá, la primera hija mayor de 25, ella era medio tranquila, pero a veces hacía desastres, lo cual como es un madre primeriza, cada vez que hacía un berrinche o algo, ella no, ninguna de las tres nos tiramos al suelo, pero se hacía berrinches que quería algo, ella la llevaba a un lugar y la castigaba un poco. No lo hacía en público porque ya es pena, ¿no? La castigaba y le decía que eso no se hace. Y luego, ay, normal. Luego con la segunda, que era más traviesa todo eso, ella de verdad la hacía estresar todo. Pero, por ejemplo, mi hermana mayor, ella ya sabía cómo conocer un poco a mi mamá, lo cual trataba de calmarla. A mí, cuando yo estaba tanto como ella, exactamente, mi hermana mayor es como una segunda madre, ya que tanto mi madre, que nos retaba, nosotras chiquitas, mi hermana mayor también lo hacía. ¿Ya?
porque ella ya como ya se pesar, ya fue la primera hija, sabe lo que pasa, poco a poco dejó de hacer berrinche y todo, porque si no sabía consecuencias. La segunda, si retaba, también se había retado a su mamá, y también mi hermana mayor le decía, no, debes hacer esto, no debes hacer, no debes procurar a mi mamá, no hagas esto y esto y esto, porque si no se enoja. Y luego cuando nací yo, exactamente, yo era más tranquila, mi universidad no hacía tanto, pero yo era en cambio cómplice de mi hermana del medio. Yo le seguía el juego, digamos, yo le seguía el juego. Yo me acuerdo una vez que ella me dijo, oye, hagamos esto, vamos, echemos tal cosa al suelo para jugar. Ya, dale. Y al principio, después, ¿qué hicimos? Hicimos una retada de mi mamá, casi hicimos algo y mi mamá nos retaba. No pegarnos, sino que más retada, que limpiemos lo que hicimos y lo que pasó. Ya, bueno, eso es una explicación, por ejemplo, de cómo es criar a tres hijas, ¿verdad? Y tres hijas mujeres para Un poco empezar. diferente. Ajá, claro, y encima mujeres, ni siquiera ponerte a decir cómo es un hombre y Sí, cómo... es más diferente. De cómo- hecho, la relación entre hermanos con mujeres es diferente. Ajá, yo soy hijo único, entonces yo nunca supe cómo puede En llegar cambio, yo no sé. de Yo no sé cómo es hijo único. Claro. Y ahora, bueno, para cerrar esto, quiero que saber que, bueno, hayamos aprendido el día de hoy sobre cómo los padres no necesitan ser perfectos. Lo más importante es que se esfuercen y se comuniquen, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces es muy importante saber cómo cuidar a un hijo, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas de esto? Es verdad, es demasiado importante según hemos hablado para ti también, ¿no? Ya, también depende, por ejemplo, cómo es el trato, tanto la crianza para un hijo o los hermanos. Claro, en un caso muy hipotético, pongámoslo, tuvieras algún hijo, ¿tú lo querías de qué manera? Yo sería medio complicado criar, porque, por ejemplo, a mí me gustan los niños, pues nunca me veo criándolos. Pero lo cual yo tengo miedo porque yo me parezco mucho a mi mamá, tanto en cómo criar, lo cual yo trataría de educarlos de manera educada. Solo que si quieren algo, yo diría, tienes que hacerlo, o sea, como que haz algo, como las acciones te lo doy, pero a cambio haz algo como que una acción buena o algo. Por ejemplo, no, por ejemplo, yo vi una noticia o algo de un cantante, no me acuerdo quién, que educaba a sus hijos que si quieren algo nuevo, debían leer o hacer algo y ahí recibían. Por ejemplo, si leían un libro, recibían un regalo. Cuántas cosas querían, tenían que leer cuántos libros. Por ejemplo, cosas o juguetes querías, les cuatro. Lo cual sí es bueno porque aprendes cosas a la vez y tú haces algo, recibes a cambio de lo que quieres. Y sería lo mismo, pero más o menos, como es. Claro, o sea, es eso al final del día, es tu Oh, punto de más vista. educado. Ujú, ese es tu punto de vista, que tienes un miedo ahí a eso de que te pase y seas como tu mamá. Tengo miedo que yo, por ejemplo, yo sí tengo Tengo mi miedo de carácter. convertirme en lo que jura destruir, decía. Es que yo sí tengo mi carácter y yo sí veo un berrinche, la verdad, a mí no me gusta. Me gusta porque como que, chuta, si hace un berrinche y digo, uy, chuta, que hice mal, porque un berrinche o malcriadez que ya se pasa de la raya es de una mala crianza. Y yo tengo miedo que, imagínate, no me da la misma atención, no buena educación y más yo, mi familia me diga, no, lo hiciste bien, no lo educaste bien. Ujú. Bueno, y en este punto tuvimos en cuenta, ¿verdad?, de cómo en un hogar tiene que haber comunicación y coherencia para las formas, para Eh, los niños, ¿verdad? Que ambos tienen que ser responsables y estar emocionalmente fuertes, ya que no pueden ceder ante los caprichos de un niño tampoco. Tienen que saber lo bueno y lo malo y el consecuencia de eso. Así que si eres padre o madre, educador o futuro profesional que vaya a cuidar a un niño, tienes que recordar que la manera en que los adultos se relacionan con los niños es parte fundamental en la educación, en la educación de los niños. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo espacio con mi compañera aquí, Dayana. Daya, muchas gracias por estar aquí. Es que me gustó bastante hablar de ese tema porque es muy importante la actualidad, la verdad. Tal vez en una parte podamos llegar a hacer otra segunda parte hablando sobre otro tema. ¿Quién sabe? Podemos tener en cuenta ese punto de hijo único versus hija con hermanas. Sería un tema muy gracioso y a la vez como ventajas y desventajas. Claro. También que en ese tema también se podría incluir cómo sería, porque la relación en hermano y hermana es muy diferente a mujer y mujer o hombre y hombre. Claro. Bueno, eso sería todo, amigos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Ay.